grandioso amor y tu autoridad, tu palabra. Hola chicas, sin darnos cuenta ya llegamos a nuestro último tema de la serie. Hoy vamos a cerrar nuestra serie Sin miedo al temor con el tema temor a la crisis económica. Un tema que en verdad nos toca a todas de alguna manera y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos definir o qué podríamos llamar crisis económica? Tal vez cuando tenemos que reducirnos a un lugar más pequeño porque ya no me alcanza para pagar el lugar donde vivo actualmente. Cuando mis hijos tienen que costearse ellos mismos sus estudios porque yo no puedo pagarlos. Y tal vez también colaborar con los gastos de la casa. Podemos llamar a crisis económica cuando ya no me alcanza para cubrir mis gastos secundarios de gustos, de engreimientos de repente. Cuando pierdo las cosas que he ganado con mucho esfuerzo, como de repente una casa, un auto. Puedo llamar crisis económica cuando realmente no me alcanzan para cubrir mis gastos básicos. ¿A qué le podrías llamar tú crisis económica? Y aquí no podemos tener una definición, digamos, específica, porque va a depender de lo que signifique para ti o signifique para cada uno crisis, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias. Ahora, lamentablemente hoy con coronavirus estamos experimentando una crisis económica mundial. El tema del aislamiento social, que ha sido indispensable y obligatorio, ha llevado a que realmente se paralice la economía a nivel mundial, ¿verdad? Muchos de los rubros de comercio no han podido seguir en actividad. En realidad la mayoría, ¿no? ¿Y esto qué ha generado? Ha generado, por un lado, que los dependientes pues se queden sin trabajo. En otros casos ha habido una reducción del sueldo. Yo creo que los que han sufrido la peor parte han sido los independientes. Porque, claro, el sustento de ellos dependía de lo que pudieran trabajar en el día a día o en cada semana o tal vez al mes, ¿no? Lo que pudieran obtener de trabajo durante el mes. Sin embargo, creo que de alguna u otra manera todos hemos sido afectados, ¿verdad? Porque hemos tenido que hacer ajustes, por ejemplo, reducir nuestro presupuesto y pensar en comprar las cosas que son realmente indispensables y dejar las que tal vez no lo son, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos temor a la crisis económica? ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué? Porque el dinero es indispensable para vivir, sí, es verdad. Porque realmente si es que no tenemos recursos, no tenemos cómo seguir adelante, no tenemos cómo cubrir nuestros gastos indispensables, cómo pagar servicios, cómo adquirir los gustos que generalmente nos queremos dar. En fin, o sea, el dinero de alguna manera es indispensable para cubrir nuestros gastos y también para vivir, ¿verdad? Ahora, pero también es importante reconocer que de pronto tenemos cierto apego a las cosas materiales. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Muchas veces has escuchado probablemente decir que no, ni hablar, las cosas materiales nunca se van a comparar con las relaciones personales, con el amor, con cosas que son mucho más valiosas, ¿verdad? Como la amistad. Tú has escuchado seguramente decir eso. Sin embargo, cuando hay circunstancias en las que están en juego nuestros intereses económicos, esta percepción podría cambiar. A ver, ¿cuántas familias conoces que se han destruido peleándose por una herencia? ¿Cuántos matrimonios han terminado en tan malas condiciones porque han tenido que ir a juicio peleando uno al otro realmente por intereses materiales personales?
¿Cuántas veces has visto amistades que se han roto porque han empezado negocios juntos, ¿verdad? Y de pronto el interés por el dinero, la ambición ha sido mayor y ha terminado en esa ruptura. Entonces, si tú te das cuenta, sí hay cierto apego hacia las cosas materiales, hacia el dinero, hacia las cosas que podríamos obtener con el dinero, ¿no? Ahora, ¿cómo se genera la crisis económica? ¿A causa de qué? Hay factores externos, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy con coronavirus. Nadie esperó tener esta crisis, ¿verdad? Pero lo cierto es que estamos imposibilitados en diferentes rubros, en la mayoría de rubros, de verdad, en estos tiempos para salir a generar ingresos. Eso es un hecho real. Entonces, es un factor externo que no depende de nosotros, que se ha dado sencillamente por esta coyuntura mundial que nadie esperaba y que ha sido producto de esta pandemia, ¿verdad? Ese puede ser una razón. Otra razón es porque externa también a que uno tiene trabajos eventuales y de pronto hay alguna baja en ese rubro en el que yo trabajo y definitivamente pues los ingresos ya no son los mismos, ¿no? O de pronto en un hogar solamente uno de los miembros de la familia está en condiciones, en posibilidades de trabajar y sostener todo el hogar y de pronto ese ingreso termina siendo insuficiente. Entonces son factores que se dan en nuestra realidad, ¿verdad? Y esos pueden ser factores, digamos, externos, porque no dependen realmente de nosotros, sino de las condiciones económicas en las que vivimos. Sin embargo, déjame contarte que en el trabajo que yo realizaba, muchas veces me tocaba hacer trabajo de campo y visitaba hogares. Y en muchas oportunidades visité hogares realmente de muy bajos recursos, ¿no? Pero algo que me sorprendía, algo que me llamaba la atención, y no era que lo veía en un caso, sino en muchos casos, es que eran hogares muy pobres, pero tenía el televisor enorme de última generación, ¿no? Entonces, eso habla un poco acerca de nuestros intereses, de nuestras metas, habla un poco de las cosas que realmente nos gustan, ¿no? Pero cuando una familia, por ejemplo, aprende a vivir con un presupuesto, digamos, bastante justo, es decir, aprende a administrar el dinero de una manera, digamos, bastante prudente, adecuada, y el ingreso alcanza, digamos, exactamente para cubrir los gastos. Uno podría decir que en realidad uno podría mantenerse viviendo de la misma manera mientras las circunstancias externas no cambien, ¿verdad? Sin embargo, cuando los ingresos aumentan, también se generan nuevas necesidades, también se crean nuevas necesidades, aumentan los gastos, ¿verdad? Y muchas veces se cambian los hábitos de consumo. Uno empieza a consumir más cosas de las que ha venido consumiendo hasta el momento. Y obviamente los gastos se incrementan también. Y en ese sentido, pues tenemos ahora el crédito que está a disposición y que de alguna manera contribuye a que esas nuevas expectativas y nuevas necesidades se suplan, ¿verdad? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque muchas de las familias, muchos casos en los que se vive esta crisis económica es por causas personales, es decir, porque no se tiene una buena administración, porque se ha hecho abuso del crédito o porque tal vez se trata de mantener un estatus, un estilo de vida que de pronto podía tener antes cuando tenía otros ingresos, pero yo no acepto mi realidad y de pronto quiero continuar viviendo de la misma manera, dándome los mismos gustos, yendo a los mismos lugares, comprándome las mismas cosas que consumía antes, pero estoy realmente yendo en contra de una economía que de verdad mi realidad ya no me alcanza para eso. Entonces, esos pueden ser factores personales que tienen que ver un poco con nuestros propios intereses que generan crisis económica en nuestra familia. Ahora, sea cual sea nuestra situación, la situación en la que uno pueda estar experimentando, todos de alguna manera hemos vivido un tiempo de crisis económica, ¿no?
Ahora, déjame contarte la historia de una mujer viuda, una historia que se encuentra en la Biblia. Una mujer viuda que tenía su hijo, ellos dos vivían solitos y eran tiempos donde en la ciudad donde ella vivía eran tiempos muy duros porque eran 3 años y medio que había sequía, no había qué comer. Entonces Dios envió al profeta Elías a su casa, y ahora déjame narrarte la historia, que se encuentra en Primera de Reyes 17, del 8 al 12, y dice lo siguiente. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio efectivamente a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Como puedes darte cuenta, la situación era terrible para esta viuda. Vivía sola con su hijo, tenía el alimento para un solo día y no le quedaba más. Es decir, lo único que le esperaba era morir. Morir ella y su hijo. Y esto en realidad todo lo que ella estaba contemplando o esperando, ¿verdad? Que pasara. Sin embargo, Dios no está ajeno a la vida de esta viuda, como tampoco está ajeno a nuestras necesidades el día de hoy. Déjame continuar con esta historia. En Primera de Reyes 17, 13 al 15 dice, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su hijo y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Fíjate, esta mujer no tenía ninguna alternativa. Ella estaba esperando que le llegara la muerte a ella y a su hijo después de haber comido el último alimento que le quedaba en casa. Entonces, realmente lo único que le quedaba, no tenía nada que perder, lo único que le quedaba era creer lo que Dios estaba prometiéndole a través de la vida de este profeta, a través de lo que le dijo este profeta llamado Elías. Y en verdad ella tuvo que poner toda su confianza, toda su fe en Dios. Porque o comía ese alimento ella y su hijo, o efectivamente se lo daba al profeta y creía que no le iba a faltar más harina ni aceite. Y tal cual ocurrió. Cuando ella realmente depositó su confianza en Dios, Dios se encargó de que no le faltara nada. ¿Y sabes qué? Déjame decirte que ese mismo Dios que cuidó de esta viuda, que además, siendo viuda, no tenía nadie que pudiera velar por ella. Así como Dios cuidó de esta viuda, Dios también tiene cuidado de nuestras vidas. También está preocupado por tus necesidades, por mis necesidades el día de hoy. Que sabes que, y justamente hay un pasaje muy lindo en la Biblia donde habla de una manera bastante clara sobre ese cuidado de Dios para con nosotros. Se encuentra en Mateo 6, del 25 al 33. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos?
¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden ustedes añadir un momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Está diciendo de aquellos que no creen. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Lo que dice este pasaje es que el Señor no desea que nos preocupemos por la crisis económica que podamos estar atravesando. Lo que Dios no quiere es que nos preocupemos, porque la preocupación no hace nada realmente a favor nuestro. Y porque además Él dice que está a cargo nuestro. Él cuida de nuestras vidas. Y lo que nosotros necesitamos como la viuda de esta historia es creerle a Dios. Quiero contarte algo. Mira, durante 20 años aproximadamente, yo trabajaba anteriormente como freelance para empresas de investigación de mercado. Y claro, en mi condición de independiente, las políticas de pago estaban dadas más o menos de la misma manera, ¿no? Trabajo terminado, trabajo pagado. Es más, ya habían cronogramas de pagos establecidos. Entonces yo sabía que día tal entregaba un trabajo y ya sabía qué día me correspondía el pago, ¿no? Pero como en todas las familias probablemente, o en la mayoría de las familias, siempre hay momentos de crisis, ¿no? Y llegaron momentos en mi familia en la que se habían acabado los recursos. Y de pronto miraba que todavía faltaba como una semana probablemente para que mi esposo recibiera ingresos, o yo. Y la verdad es que eran los momentos en que decíamos, bueno, ya no tenemos más para mañana. Y eran esas circunstancias en las que yo podía ver el cuidado de Dios de una manera tan palpable. Por ejemplo, recuerdo que en una de las empresas donde yo trabajaba, me llamaban por teléfono, no en una, sino en varias oportunidades pasó lo mismo, para decirme, Katy, ven para cobrar el cheque por el estudio tal. Yo decía, pero creo que se han equivocado porque yo todavía no he entregado ese estudio, estoy todavía trabajando en él. Y me decían, sí, no te preocupes, hemos hecho un adelanto, así que ven nomás y ven a cobrarlo. Y de esa manera yo veía realmente cómo Dios tenía esos detalles de cuidado, esa y muchas veces más que yo podría contarte. Pero lo que quiero decirte es que solo tenemos dos alternativas: o vivir preocupándonos, o realmente confiar y tener fe que Dios es el dueño realmente de nuestras vidas, es el dueño de nuestros tiempos, es el dueño de nuestro futuro. Él es suficiente para cuidar de nosotros. Él es suficiente para proveer lo que realmente nos haga falta. No dije lo que queramos. Lo que digo es que Él nos suple lo que realmente nos hace falta, ¿verdad? Ahora, quiero decirte que lo que parece imposible a nuestros ojos, Dios lo hace posible. Él tiene muchas formas de hacernos ver su cuidado y de proveernos en los momentos que más lo necesitamos. La pregunta es, ¿cómo puedo dejar de temer entonces a la crisis económica? Poniendo nuestra confianza en Él, sabiendo que Él tiene el poder, Él es dueño de todo y puede realmente suplirnos de acuerdo a lo que realmente nos está haciendo falta. Claro, eso no significa que si yo sé y tengo la seguridad de que Dios puede suplir de acuerdo a las cosas que yo necesite en mi día a día, no significa que me voy a cruzar de brazos y que voy a decir, bueno, voy a esperar entonces que Él me provea.
Obviamente nos toca hacer nuestra parte. Si yo necesito un trabajo, lo primero que voy a hacer es buscar y enviar mis CVs, ¿verdad? Voy a pasar por un proceso de selección y luego que haya pasado todo ese proceso, ahí sí me toca esperar y confiar en lo que Dios finalmente hará. Es decir, que abrirá una puerta y me dará una oportunidad para tener un trabajo que pueda ser de repente suficiente como para poder suplir las necesidades de mi hogar, ¿verdad? Ahí sí tenemos que usar también nuestra confianza en Él. Y ahora, nosotros ahorita podemos ver cómo está toda esta crisis mundial, ¿no? Y tal vez sí hay una incertidumbre. No sabemos realmente cómo van a ser los días de aquí en adelante. No solamente en nuestro caso, no solamente aquí en Perú, sino en diferentes partes del mundo donde realmente esta crisis económica ha afectado a nivel global a diferentes países, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirte algo. Si nosotros hacemos un recuento de todos los temores que hemos desarrollado en esta serie, temores que probablemente están todavía allí anidados en tu corazón, ¿no? Hemos hablado del temor al rechazo, al fracaso, a la muerte. Hemos hablado del temor al futuro, ¿no? Hemos hablado del temor a la soledad. Hoy estamos hablando de la crisis económica. Y todos estos temores, de una u otra manera, realmente en el desarrollo de estos temas, ha habido un objetivo: dejar en claro tres aspectos importantes que quiero que recuerdes hoy, porque independientemente al temor que tú puedas estar experimentando hoy, de los que hemos hablado, o tal vez cualquier otro, ¿verdad? Quiero decirte que hay tres cosas que debes considerar. Número uno, que todo tipo de temor nos afecta porque realmente no tenemos control sobre las circunstancias, no tenemos control sobre las personas, no tenemos control sobre el futuro, no tenemos control sobre nada. Podemos nosotros tomar algunas decisiones para prever, pero aún así no tenemos potestad ni tenemos tampoco la seguridad sobre cualquier tema que tenga que ver con el mañana, ¿verdad? Ese es un primer punto. Un segundo punto es que no existe ninguna forma en que podamos erradicar completamente cualquier tipo de temor que podamos estar experimentando hoy sin la ayuda de Dios. No existe esa posibilidad. Y quiero que leamos un versículo que está en Salmos 34:4 y dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Y como dice este versículo, Dios es el único que realmente puede librarnos de todos nuestros temores. La palabra todos aquí, en el idioma en el que fue escrito, significa cada tipo y completamente. Dice cada tipo y completamente, no importa el temor que estemos experimentando, Dios nos puede librar. Y el tercer punto que me gustaría que tomemos en cuenta es que sea cual sea el temor que nos envuelve, hasta cierto punto inclusive podría llegar a paralizarnos, ¿verdad? Necesitamos depositar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Dios. Él es el único que es soberano. Él es el único que puede determinar qué será de nuestra vida. Él es el único que puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Él es el único que puede cambiar las circunstancias de nuestras vidas. Pero no solo eso. Es el único que puede llenar el vacío de nuestro corazón que nada ni nadie puede lograr hacerlo. Podemos intentarlo de muchas maneras, pero ¿sabes qué? Siempre vamos a terminar siendo defraudadas y sintiéndonos insatisfechas. Siempre va a pasar lo mismo. Simplemente es cuestión de tiempo. Entonces, solamente cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, es cuando decidimos tener una nueva relación con Él, reconciliarnos con Él, es cuando realmente podemos obtener paz.
paz verdadera, paz que solamente Dios puede dar. Porque sabes que de repente, de alguna u otra manera, puedes obtener un poco de tranquilidad en tu vida. Pero esa tranquilidad es totalmente circunstancial. Es que puedes deberse a algún tipo de experiencia que hayas tenido o algún aspecto que hayas podido vivir, ¿verdad? Y eso te ha traído cierta tranquilidad. Sin embargo, la paz de la que estoy mencionándote, que viene de Dios, está por encima de las circunstancias. Es decir, que a pesar que vengan los momentos difíciles y las pruebas, podemos seguir experimentando esa paz que viene de Dios. Y esa paz es la que erradica todo tipo de temor. Pero cuando uno tiene ese sosiego en el corazón, que está permanentemente en tiempos buenos y en tiempos difíciles, uno puede dejar de temer. Uno puede dejar de temer cualquier tipo, sea cual sea el temor. ¿Y cómo podemos obtener esa paz? Mira, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que obtenemos con Dios es por medio de Cristo, por su muerte en la cruz. Él llevó todos nuestros pecados allí y llevó también, pagó por esa condena que nos correspondía a ti y a mí, por la forma en la que hemos venido pecando y quitándole la espalda a Dios, ¿verdad? Ese sacrificio fue suficiente. Y entonces esto ha hecho posible dos cosas, que podamos ser salvos, que podamos reconciliarnos con Dios y automáticamente viene esa paz a nuestros corazones que viene de Dios, ¿verdad? Y el Señor lo que está esperando es que nos volvamos a Él. Sabes que las crisis y los momentos difíciles de nuestras vidas hacen que realmente volvamos nuestros ojos a Él. Pero no quiere que volvamos nuestros ojos a Él como quien busca simplemente un salvavidas, una ayuda, ¿no? Como muchas veces converso con varias chicas y les digo, a veces buscamos a Dios pensando que Él es un bombero, que Él está para apagar nuestros incendios. Y después que hizo la obra, gracias, chao, ¿no? No, Dios quiere que nos volvamos a Él, pero quiere que podamos reconciliarnos con Él, quiere que podamos tener una nueva vida junto a Él, ¿verdad? Y eso significa que nos reconciliemos con Él. Mira lo que dice Hechos 3:19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Cuando nos arrepentimos de querer manejar nuestra vida por nuestra cuenta, de querer hacer las cosas como nos da la gana, ¿verdad? Muchas veces ignorando a Dios, muchas veces dejando de lado los principios que están en su palabra. Cuando vivimos de esa manera y nos damos cuenta que hemos fracasado muchas veces, nos damos cuenta que hemos logrado algunas cosas que teníamos en mente, pero no todo ha sido como esperábamos, porque seguimos teniendo insatisfacción, seguimos teniendo ansiedad, seguimos teniendo amargura en el corazón, seguimos teniendo esa intranquilidad, ¿verdad? Y esa incertidumbre que muchas veces nos mata respecto al futuro. Pero cuando realmente venimos a Dios, Él se encarga de saciar esa sed en nuestro corazón y también se encarga de sanar las heridas más profundas de nuestra alma. Él está allí realmente para suplir nuestras necesidades, no solamente materiales, sino las necesidades más profundas de nuestro corazón. Él es el único que realmente puede hacerlo. Y si te das cuenta, tú tienes hoy la oportunidad de dejar en las manos de Dios todos tus temores y pedirle que Dios te libre de cualquier temor que tú estés experimentando en estos momentos. Yo quiero decirte que si tú deseas darle el control de tu vida a Dios en este día, si tú quieres realmente rendirle tu vida a Él y pedirle que venga a tener una comunión contigo, una relación contigo, entonces allí donde estás yo te voy a pedir que tú inclines tu rostro y yo voy a orar. Tú puedes hacer esta oración conmigo. Si gustas, puedes hacerlo también a solas, cuando estés a solas con Dios.
¿Está bien? Yo voy a hacer esta oración y tú quieres, puedes seguirla en estos momentos. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Señor, vengo a ti con todos mis temores, con la total seguridad que solo tú puedes librarme de ellos. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de haber vivido sin tomarte en cuenta en mi vida. Creo que Cristo vino a la tierra a morir por mí y llevó todos mis pecados a la cruz. Creo que resucitó y por ello puedo tener vida eterna contigo. Me rindo a ti y te entrego el control total de mi vida, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, y esta fue nuestra serie, Sin miedo al temor. Terminamos el día de hoy, pero déjame decirte algunas cosas finales. Una es que estos 7 temas están grabados, así que puedes revisarlos o compartirlos con quien gustes en el momento que desees. Están en el Facebook, ¿ok? Y algo más que nos gustaría es invitarte a que si tú deseas conversar, si tú deseas una palabra de consejo, de ánimo, de ayuda en algún tema que te esté inquietando, sea respecto a estos 7 temores o cualquier otro, mira, con gusto realmente vamos a poder atenderte. Con gusto vamos a poder contactarte. Lo único que te pedimos es que puedas llenar un formulario que aparece en la descripción final de este video y nos comunicaremos contigo lo antes posible, ¿ok? Y nada, solamente quiero decirte también que estés atenta a las próximas publicaciones, tanto en el Instagram como el Facebook de Entre Nosotras, porque vamos a contarles cuál será nuestra próxima serie. Ok, lo que sí te puedo adelantar es que vamos a hacer un cambio de horario, debido a que muchos han empezado a trabajar en las casas, entonces vamos a pasar a las 8 de la noche. Así que a partir del próximo jueves empezamos nuestra nueva serie y empezamos con un nuevo horario a las 8 de la noche. Así que si Dios lo permite, nos veremos el próximo jueves. Chao.